Con este episodio comenzamos una serie dedicada a los gatillos y a las emociones a la hora de tomar decisiones. En este episodio arrancamos y presentamos una de las emociones más potentes que existe, que es el enfado, y cómo nos puede llevar a actuar de una determinada manera cuando se da la situación. Para ello, simplemente tienes que quedarte en este podcast, puedes suscribirte si quieres ver los episodios, pero vamos a tratar durante esta semana eso, varias emociones que nos pueden llevar a actuar. Ahora te explico por qué todo esto es importante, pero por ahora vamos con la intro y comenzamos. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en este podcast, que es el número 764 Copy, me lo aprenderás todas las claves para aprovechar el enfado para impulsar tu negocio a la hora de vender. Vamos con la intro y comenzamos, que me he liado. Vale, antes de entrar en todo el tema del que vamos a hablar, te quiero dar el consejo emprendedor de hoy, que es muy sencillo, pero es lee y fórmate a diario. Sé que esto puede parecer un paripé, que puede parecer una tontería, que puede parecer la típica cosa que te han contado 50 veces. Es verdad. Pero nunca me voy a cansar de repetirla, porque es ahí donde de verdad está la diferencia entre apasionarte, entre trabajar bien, entre tener nuevas ideas o quedarte atascado donde estás. Yo he pasado por diferentes etapas donde no he querido formarme, no he querido leer, no he querido escuchar podcast de esto, y entra en una dinámica bastante regulera, una dinámica en la cual sentía que no estaba haciendo lo que me gustaba, una dinámica en la que no tenía nuevas ideas que aplicar, una dinámica en la que estos episodios se quedaron un poco repetitivos, porque como no entraba nueva información era difícil mostrar más, ¿no? Entonces, sinceramente, te animo, te recomiendo a que esto sea una constante y que el hecho de escribir también esté todos los días, porque es precisamente eso lo que te va a ayudar a enamorarte de esto que estamos haciendo. Pero bueno, ahora que eso ya te lo he contado, vamos ya con el tema del episodio de hoy, que es los dolores y las emociones como parte de la acción. Antes de que continúes, quiero decirte que la palabra emoción, etimológicamente, proviene de del mismo origen que la palabra moverse. Eso quiere decir que la emoción la tenemos conectada lingüísticamente con el movimiento desde el principio. Y esto es así, valga la redundancia, porque lo he dicho ya muchas veces, porque son precisamente las emociones las que activan unos determinados gatillos, como lo solemos llamar en nuestra mente, que nos llevan como personas a tomar una serie de decisiones hacia adelante o hacia atrás o en general. Hablaremos en el futuro, esta semana, de cómo te afectan las diferentes emociones a la hora de tomar decisiones, cómo cada una de ellas afectan a la mente a la hora de pensar, de procesar y de actuar. Pero hasta ese momento, en este episodio vamos a tratar el tema del enfado, que es una de las más potentes, una que se puede capitalizar muy bien a la hora de vender y sobre todo una propuesta para que tú puedas aplicarla desde ahora, que no tengas tampoco que darle muchas vueltas a la cuestión, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos afecta física y mentalmente el enfado? El enfado lo que consigue es aumentar el flujo sanguíneo de nuestras manos, lo que nos coloca en una predisposición en la que golpear a nuestro enemigo, a nuestro atacante, sea mucho más sencillo. Además aumenta el ritmo cardíaco, que el cerebro late cada vez más fuerte para mantenernos alerta, y también aumenta la tasa de hormonas para predisponernos a una determinada acción. Precisamente esa acción es la que buscamos como copywriters, aprovechar toda esta respuesta natural del cuerpo para colocar una situación de enfado en la que podamos presentar una propuesta adecuada, ¿vale? Una de las claves para todo esto es pensar, vale, Carmelo, ¿y todo esto funciona de verdad para vender? ¿Todo esto tiene un sentido real? Y la respuesta es que sí. Se trata de una de las acciones más potentes que podemos realizar a partir de esta emoción, porque si esta emoción genera una respuesta tan potente dentro de nuestro organismo, podemos aprovechar para voy a decir tensar la cuerda, pero no es el caso, ¿no? Podemos aprovechar para golpear justo en este gatillo que lleva a la gente a actuar. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mira, una estrategia que se me ocurrió simplemente preparando este podcast de manera muy rápida es la estrategia del enemigo único. Puede que hayas escuchado hablar de ella. La estrategia del enemigo único es una propuesta en la cual viene a la canción de los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y es básicamente la idea de que podemos capitalizar una frustración o un enfado que un grupo de personas hayan tenido con una determinada cuestión para aprovecharlo para vender. Esto se utiliza mucho en el marketing digital, ¿no? La idea de es que las universidades no te han formado como querías, te prometieron un camino y no te lo han dado y ahora yo te puedo dar una profesión que de verdad te ayuda a conseguir resultados. Por ejemplo, también tiene mucho sentido, entre otros sitios, cuando se habla, por ejemplo, de dietas. Es que todas las dietas que has probado hasta ahora no han tenido sentido porque no están bien preparadas, pero con esta vas a adelgazar sin pasar hambre. Por ejemplo, o aprender inglés, que es otro caso particular, ¿no? Es que el método que están utilizando ellos no era adecuado, solo querían sacarte dinero y ahora puedes hacerlo de manera diferente. Estrategia del enemigo único.
Lo importante cuando apliquemos esta estrategia, que está ahí el riesgo, es evitar caer en la hipocresía, es decir, que lo que digamos sea real, que no mintamos, que no nos inventemos cosas, porque al final las mentiras tienen las patitas muy cortas y nos van a acabar pillando. Pero creo que una de las claves es ver algún caso real donde esto se haya aplicado. Y te voy a poner un caso que es del día a día. Yo antes esto lo seguía mucho, ahora ya desde hace un par de años me he desconectado completamente porque creo que me resta más que me suma, pero era un tema que disfrutaba una barbaridad y es el tema de la política. En la política, los partidos políticos utilizan muchas veces esta estrategia, el enemigo único y la carta del miedo. Esto lo he visto yo dos veces en particular. Por un lado, perdón, la carta del enfado. Esto lo he visto yo de manera particular muchas veces, pero sobre todo en una muy, muy concreta, que fue cuando Podemos, un partido que en España en el año 2015 empezó a tener mucho bombo, mucha fuerza, lo que capitalizaban en el enfado de una sociedad con un conjunto de partidos políticos que habían estado haciendo lo que les daba la gana y a partir de ahí habían, bueno, pues repartían el poder, ¿no? La alternancia famosa. Bueno, pues Podemos lo que hizo con su discurso fue capitalizar este enfado para atraer a mucha gente. ¿Qué pasó? Que el problema de Podemos fue que atrajo solo el enfado y capitalizó solo el enfado, pero no propuso nada nuevo. Entonces ahí hubo una fricción que al final acabó pasándole facturas y bueno, pues ahí están de los 80 y pico, 70 y pico diputados que tenían al principio, ahora tienen unos 30 y pocos, ¿no? Y la tendencia, la verdad, es que es bastante, bastante a la baja. Entonces, hay que comprender este miedo, hay que comprender esta situación, hay que comprender cómo este enfado se puede capitalizar, ¿vale? Entonces, vamos a concluir un poquito. El enfado es una de las emociones más potentes a la hora de tomar estas acciones, ¿no? Y esta acción la podemos capitalizar. Si sabemos que la gente está cabreada con algo, podemos aprovecharlo para que golpee justo en el sitio que nos interese. Antes de que te vayas, me gustaría compartir contigo un pequeño recurso para emprendedor. Fue un libro del que hablé hace tiempo en el canal, pero últimamente lo he estado ojeando un poco y creo que merece mucho la pena. Se llama El poder y la palabra y es un ensayo de George Orwell y aunque no es copy puro y duro, nos da mucho pie a comprender cómo funciona el lenguaje, cómo funciona la comunicación, cómo nos han manipulado muchas veces, además al hilo de la política, y cómo tú lo puedes utilizar para transmitir la idea que quieras de manera ética. Creo que es uno de esos libros de cabecera que yo releería de tanto en tanto y que a mí me dio pues muchísimas alegrías, me dio muchísimo conocimiento y de hecho también hay varios episodios dedicados a eso. Pero bueno, de todo ello y mucho más hablaremos en futuros episodios. Ahora, si te has quedado con cualquier duda o pregunta, te recuerdo que me la puedes dejar en los comentarios. Tienes el blog, tienes YouTube, tienes iVoox para dejarlo. También te animo a que compartas este episodio con cualquier persona a la que pueda interesar aprender a capitalizar el enfado como herramienta de venta. Y que si te ha gustado, puedes dejar un buen me gusta en iVoox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Que te puedes suscribir a cualquiera de ellas para no perderte un episodio más. Y nada más, que nos escuchamos mañana en el episodio 765 aquí en Copimero, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Chao.